Esto es Steelers Zone Extra. Análisis, polémica, información y opinión alrededor de los Pittsburgh Steelers. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Steelers Zone Extra, el podcast de Steelers 360. Soy Carlos Ortega, me da mucho, pero mucho gusto saludarlos desde aquí, desde el sur de la Ciudad de México. Estoy grabando la noche del viernes 10 de abril de 2026, a 13 días de la noche de la primera noche del draft, de la primera ronda. Y bueno, pues el día de ayer no estaba yo en condiciones de hacer live, pero para que vean cómo los quiero, pelados y peladas, pues vamos a grabar este podcast el día de hoy, un poquito con algunos de los temas que quería yo desahogar el día de ayer en el live, que no pudo ser. Así que bueno, pues vamos a empezar diciendo lo mismo que comenté el lunes de la semana pasada. Qué poquitas señales nos están dando los Steelers de qué es lo que van a hacer, sobre todo con la primera ronda del draft. O sea, sabemos que van por jugadores de diferentes posiciones a lo largo de las 7 rondas. No sabemos si van a ir, van a elegir los 12 picks que tienen, o si van a elegir 10 u 8, o no sabemos qué va a pasar. Pero pocas veces habían dado tan poquitas señales de lo que van a hacer los Steelers con la primera ronda como en esta ocasión. La realidad es esa. O sea, de alguna forma, cuando Mike Tomlin estaba Kevin Colbert, era más predecible lo que podían hacer los Steelers en el draft con su primera ronda. Y tan es así, tan era más predecible, que estuve haciendo algo de memoria y de 2014 para acá, es decir, estamos hablando de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. En los últimos 12 drafts, solamente me he equivocado en 3 picks. En los últimos 12, 3 picks de primera ronda. El de Terrell Edmunds, que yo lo tenía para los Steelers en aquel momento, pero lo tenía en la tercera ronda, y ellos lo tomaron en la primera, en un grave error. El de este muchacho, Artie Burns, ese sí que no. O sea, ni por la mente me pasó. Y el de Troy Fautanu, que tampoco lo tenía yo visualizado. Sin embargo, el resto, Shazier Dupri, TJ Watt, Devin Bush, Kenny Pickett, ¿cómo se llama? Najee Harris, Broderick Jones, eh, esos son picks que sí teníamos, bueno, Derrick Harmon, son picks que sí teníamos visualizados, sí había como señales, pero en este momento no encuentro grandes señales. En la época de Colbert y Tomlin, la gran señal era dónde iban ellos al Pro Day. Pues, ¿dónde iban ellos? De cualquiera de esos 6 o 7 Pro Days en que iban, ¿sí? De ahí salía el pick de primera ronda y era prácticamente invariable. Bueno, actualmente, ya con el señor Omar Khan y sobre todo Andy Whitwell, que es el que recoge la información del talento y
y toma las decisiones ya abocadas a los jugadores, pues la realidad es que las señales no son tan claras. Sin embargo, le hemos pegado a dos, ¿no? Broderick Jones era una señal como muy clara, y la otra señal que también era muy clara fue el caso de Rick Harmon. Sin embargo, ya las visitas de los días, de los Pro Days, perdieron ahí importancia. ¿Por qué? Porque ni Tomlin y Khan fueron al Pro Day de Fautanu y tampoco fueron al Pro Day de Derrick Harmon. Aquí, a partir de que entra Omar Khan, empieza a tomar mayor relevancia la visita pre-draft, cuando los llevan a la ciudad de Pittsburgh. Y en la visita pre-draft, eh, eh, pues es donde nos tendríamos que estar basando. Sin embargo, al día de hoy, la visita pre-draft de los Steelers no nos dice mucho. O sea, jugadores de primera ronda que hayan ido de visita a Pittsburgh, hasta este momento solamente hay 3. 2 receptores, el caso de Denzel Boston y Mackay Lemon, y un safety, Emmanuel McNeil Warren, que yo la verdad tengo mis dudas de que los Steelers vayan a tirar de él. Lo ven más como un hombre de segunda ronda, me parece a mí, o como un hombre de, ok, vamos a hacer un trade back o un trade down y vamos por este muchacho. Pero la realidad es que no. Por ahí dicen que Kalen Rutledge, el guardia de Georgia Tech, pudiera ser un hombre de primera ronda, pero a mí me parecería un reach. Sin embargo, pues tampoco lo descarto, ¿no? Y cuando uno lo compara con años anteriores, pues uno ve que la visita pre-draft eh, revestía cierta importancia, de verdad. Con Colbert no tanto. Con Colbert era más la parte de a quién vamos a ver. Con Colbert muchas veces servía para los undrafted o para agarrar agentes libres, de estos que cortaban antes de tiempo y demás, pero realmente no tomaban tan en cuenta la visita pre-draft. En cambio, con este Omar Khan, sí tiene su importancia. O sea, uno se asoma a 2025 y, por ejemplo, ¿quiénes fueron de 2025? Que hayan sido elegidos en el draft por los Steelers. Caleb Johnson fue una visita pre-draft. Yaya Black o Wajay Black fue una visita pre-draft. Derrick Harmon, que no fueron a su Pro Day, pero sí fueron a la visita pre-draft. Y creo que nada más. Son 3 jugadores, de 6 que se eligieron. Sí, entonces no me parece una mala cantidad. Y cuando uno baja todavía más, y se mete a 2024, por ejemplo, eh, pues la visita pre-draft también tuvo su importancia, porque como lo comenté, por ejemplo, Fautanu tampoco fueron a su Pro Day, pero sí fueron sí lo llevaron de visita a la ciudad de Pittsburgh. Entonces, sí es de alguna forma, pues importante, ¿no? Por ejemplo, de 2024, eh, que hayan sido elegidos por los Steelers, ya veíamos 3 en 1. Bueno, 2024, Troy Fautanu, Mason McCormick, ahí ya van 2. Zach Fraser, ahí ya van 3. Logan Lee, van 4.
Peyton Wilson, van 5. Este no fue tomado en el draft, pero fue drafted, Vinny Bishop, pero son 5 tomados en el draft, que los Steelers llevaron a una visita, ¿no? Y en 2023, que fue la primera, para el señor, Omar Khan, pues también, o sea, ahí ya llevamos 3 de uno, 5 del otro. Ya esa es una tendencia, ¿sí? Ya es una tendencia. No es algo azaroso, ni mucho menos. Ya es una tendencia. Y en 2023, por ejemplo, llevaron a Darnell Washington, ahí hay uno, Broderick Jones, ahí hay dos, Keanu Benton, ahí hay tres, Joy Porter Jr., ahí hay cuatro, otros cuatro, ¿sí? Eh, no vamos a hablar de un quinto, pero por ejemplo, terminaron contratando en algún punto a Darius Rush, que también lo llevaron a una visita pre-draft, porque para eso también sirven las visitas pre-draft, ¿sí? Y en cambio, si nos vamos a la visita pre-draft de 2022, vean el contraste. Aquí todavía estaba el señor Kevin Colbert. ¿A quién llevaron? Fíjense, llevaron a 6 corebacks, ¿sí? A 7 corebacks de visita y escogieron a Pickett, pero fueron 7 corebacks de visita, ¿sí? O sea, prácticamente todos, ¿sí? Escogieron a Pickett. ¿A quién más escogieron? A nadie más. A Mark Robinson, el linebacker de Ole Miss. 2. Y si nos vamos a 2021, creo que no hubo ni uno. Entonces, hoy sí toma importancia. Lo curioso, no quiero decir preocupante, es que solamente han llevado hasta el momento 2 prospectos reales de primera ronda y uno que pudiera ser realmente de segunda ronda. Entonces, no hay señales. Yo espero, porque quedan solamente 6 visitas foráneas y ilimitado de locales, pero quedan 6 visitas foráneas por concretar de prospectos que pudieran ser de primera ronda para tener como un abanico más grande. Tal vez como muchos dicen, lo están escondiendo y se están haciendo pendejos. Pues sí, tal vez, pero yo no creo que se vayan a quedar solamente con los reportes, sin una entrevista, etcétera, etcétera. O sea, realmente no lo creo. Entonces, ojalá los 6 que falten sean prospectos de primera ronda y ojalá adicional a esos 6 también lleven a uno la Vega Joane, que es un prospecto de primera ronda local de Penn State, ¿sí? Porque de lo contrario estará realmente muy limitado nuestro margen para poder saber por dónde pueden ir los Steelers. La realidad, y esto es lo único que sabemos, ¿sí? Es que una visita a Pro Day de McCarthy y Khan de poco sirve porque Khan fue a dos training camp, perdón, a 2 Pro Days. Podemos agregar 1 o 2 a los que fue Andy Weidel, como si fuera Omar Khan, y Mike McCarthy solo fue a 1. Entonces, tampoco es como un parámetro, ¿sí? La otra por la que nos podemos guiar
ha sido la tendencia del señor Mike McCarthy cuando ha sido head coach, por dónde van. La mayor parte de los hombres que ha elegido en primera ronda son de línea, o defensiva u ofensiva, pero son de línea, ¿sí? Y cuando hablo de la mayoría, hablo de la gran mayoría de sus primeros picks han sido principalmente de línea. Pocas veces agarró receptores, nunca agarró un quarterback. Eh, entonces yo no veo tampoco como algo que pudiera ser como ley, ¿no? De decir, McCarthy va a ir por aquí o va a ir por acá. Es más, mucha gente podría pensar que McCarthy, siendo un coach de tendencia ofensiva, ha ido en primera ronda por más jugadores ofensivos que defensivos, y no es cierto, ha ido por más defensivos que ofensivos. Entonces, no hay señales claras realmente sobre lo que vayan a hacer los Steelers. Mm. E insisto, a mí me encantaría que recibiéramos algunas señales claras, pero la verdad es que lo dudo mucho. Así que en este draft creo que estamos como aficionados un poco a ciegas. Sabemos qué es lo que nosotros como aficionados nos gustaría, ¿sí? A mí, por ejemplo, si me preguntaran qué harías en el draft con la primera ronda, pues hay varias alternativas, ¿no? Está la alternativa que me parece que es la más Steeler, de ir por mejor atleta disponible, ¿sí? Ahora, pues hay que ver quién está disponible y hay que ver si los Steelers lo tienen considerado entre sus prospectos para primera ronda, con el pick 21, ¿no? Que estén disponibles, porque igual y ya se fueron para ese momento todos los que ellos tienen considerados, que yo la verdad lo dudo mucho porque son gente muy profesional que sabe lo que hacen, ¿sí? Eh, pero de entrada pudiera ser esa mejor atleta disponible. ¿Quién? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque sabemos que según los simuladores, Olavide Vega Ioane se puede caer. Según otros simuladores, Monroe Freeling se puede caer. Este, Hay quien dice que los Steelers tendrían casi casi que tirar de un tackle defensivo, concretamente Caden McDonald, en caso de que ya no haya linieros. Pero no sabemos qué es lo que quieran. En una de esas deciden ir por un receptor, tal vez Omar Cooper, pero a Omar Cooper no lo han llevado una visita pre-draft. ¿A quién se han llevado? Pues a Denzel Boston, pero por Denzel Boston no vas a dar tu pick número 21. Por Denzel Boston, dependiendo de la cantidad de receptores que hayan salido hasta ese momento, vas a descender en el draft algunos lugares. Entonces ahí ya se presta el escenario para el trade down o el trade back, ¿sí? En caso de que quieras, de que ya no esté tu stop y tengas que irte por Denzel Boston, que tal vez no es de tu stop. Pero las señales nos indicarían que tal vez sí es de su stop, ¿sí? Entonces, mejor atleta disponible en el 21. Un trade down, ya sea por Omar Cooper por Denzel Boston o por alguien más, que tal vez Caden Rutledge, ¿no? Pudiera ser. En una de esas cambias por el pick 31, pick 32, pick 33 y te vas por Caden Rutledge, ¿sí? Este, pero repito, no lo sabemos. ¿Qué otro escenario? Y este sí es un escenario tal vez un poco más realista. Eh, el subir por alguien. Y voy a hablar de un caso concreto que a mí sí me haría mucho sentido. Si Caleb Downs
nadie lo elige hasta el pick número 11. O sea, si elige el equipo del pick 11, elige y no se lleva a Caleb Downs, me parece que hay posibilidades de que veamos un trade-up por parte de los Steelers. Yo sé que hasta el momento Dallas, que es el dueño del pick 12, y los Steelers han tenido conversaciones por Patrick Quinn. Sabemos que no llegaron a ningún arreglo, porque parece que los Steelers quieren un pick de primera ronda por Patrick Quinn, primera o segunda ronda, y el equipo de Dallas ofrece una tercera. Me parece que Dallas se va muy bajo y Pittsburgh se va muy alto. Pero ¿qué tal utilizarlo como moneda de cambio? ¿Sí? ¿Qué tal que Steelers agarre su pick 21 y a Patrick Quinn y lo mande a Dallas a cambio de el pick número 12 y un pick del siguiente año de tercera o cuarta ronda? Esto sonaría bastante interesante, porque se deshacen de un jugador que es caro, pero se desharían de buena manera por él. Cierto, no obtendrían un pick adicional de primera ronda, pero, pero se deshacen de un contrato grande sin malbaratar al jugador, ¿sí? A mí no me parecería tan mala idea. Claro, si fuera de tercera ronda el pick que te da Dallas o incluso de segunda ronda, qué mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque los Steelers además no tienen picks compensatorios para 2026, perdón, 2027. Entonces, me parece que ahí pudiera presentarse una opción para, repito, deshacerse de un contrato caro. De esta forma le das mayor plataforma a Peyton Wilson para que se convierta en el linebacker de 3 downs, que es para lo que está llamado a hacer, ¿sí? Yo sé que Patrick Quinn no es un mal jugador. Además, es un jugador joven, tiene apenas 26 años, pero, pero es un jugador caro. O sea, es un jugador que para el siguiente año impacta, y no de manera brutal, sí de manera importante. Este año, este año, ya el señor Patrick Quinn tiene un impacto interesante, vamos a llamarle así. Es el quinto mayor contrato, impacta 17.193.000 dólares. ¿Sí? Si lo cambiaran, los Steelers ahorrarían 11 millones de dólares, 10 millones y 10 millones 900. ¿Por qué? Porque ya le pagaron un bono de roster al señor Ramsey, perdón, Quinn. ¿Sí? Eh, pero no solamente se ahorran eso, ¿sí? Estamos hablando que el impacto de Patrick Quinn, perdón, estamos hablando de deshacerse de ese contrato y de no darle un contrato mayor para los siguientes años. Repito, sí, tiene 26 años, va a cumplir apenas 27, es un jugador joven, pero es un jugador sustituible, porque no estamos hablando de una posición prime. Entonces, pudiera darse el caso. Ahora, también pudiera darse el caso de que los Steelers utilicen como moneda de cambio no a Patrick Quinn, sino a Alex Highsmith o a Dick Herbig. Yo me decantaría más por Highsmith, ¿sí? No lo sabemos. Pero, repito, si Caleb Downs libra los primeros 11 picks, en el 12 tienen que ir por él los Steelers. Porque ese sí, a pesar de que no es una posición prime, la de safety, no es una posición prime, Caleb Downs por sí solo es un jugador que te puede cambiar una defensiva.
Muchos lo han comparado incluso con Troy Polamalu. Otros lo han comparado con Derwin James. Son jugadores que te pueden cambiar una defensiva desde atrás. Sí, no es una posición prime y nadie debería de subir por posiciones prime, pero por un jugador que es un game changer, sí que puede subir. Y Caleb Downs es un game changer. Yo dudo que llegue al pick 12, pero si ese fuera el caso, los Steelers tendrían que ponerse vivos y tomarlo sí o sí. O sea, definitivamente tendrían que hacer ese trade, porque, repito, a Quinn lo puede sustituir y si sin ser una necesidad urgente, podrías subsanar, podrías arreglar para largo plazo la posición de free safety. ¿Por qué? Muy fácil. Jaquan Brisker puede jugar free safety. Sí, pero solamente tiene un año de contrato. Darnell Savage puede jugar free safety. Sí, pero solamente tiene un año de contrato. Si vas por Downs, lo vas a tener de 4 a 5 años al menos. En el largo plazo ya arreglaste esa posición. Esos son los escenarios que yo veo. ¿Por quién más subiría? Tal vez por el corredor de Notre Dame, por Jeremiah Love. Sin embargo, me parece que Jeremiah Love se va a ir muy rápido, se va a ir posiblemente entre los primeros 5, ¿sí? Ese es otro jugador que te puede cambiar. ¿Qué otro? Sonny Styles. Si Sonny Styles llega al 12, que lo dudo mucho, yo creo que Sonny Styles se va a ir entre los primeros 5 también. Pero si llega al 12, sube por Sonny Styles o sube por Caleb Downs. El corredor Love, tal vez no, aunque sí valdría la pena, pero tal vez no. Pero por esos dos defensivos puedes subir sin ningún problema y resuelves dos posiciones, ¿sí? Aunque vamos a ser realistas. Si el señor Styles, si Sonny Styles está libre en el pick 12, Dallas no va a querer cambiar, porque va a querer a Sonny Styles. Va a preferir a Sonny Styles que a Patrick Quinn. En fin, cosas que hay que estar contemplando. Repito, ¿hay un escenario para trade-up? Para mí sí, pero en determinadas condiciones. ¿Hay un escenario para un trade-down? También, pero en determinadas condiciones. Solo que ya no esté Ioane, que ya no esté Freeling, que ya no esté Lomu, que ya no haya nadie. Ahí sí, un trade-down. ¿Sí? Hay opciones para quedarse con el 21 y agarrar el mejor atleta disponible. Por supuesto que las hay. Por supuesto que las hay. Y ese es el escenario más realista. El trade-off es posible, pero no es tan realista porque tiene que darse de determinada forma. El trade down es muy posible, es muy realista, pero también tiene que darse de determinada forma. Imagínate, ok, te ofrecen, tienes a Ioane al alcance de la mano, no vas a hacer un trade down, aunque te ofrezcan las perlas de la Virgen, que nadie te va a ofrecer las perlas de la Virgen, ¿sí? No por el pick 21. Entonces, agarras a Ioane o a Freeling o a, incluso, repito, a Mark Cooper, eh, tal vez por Casey Concepción tengas que irte un poco más atrás, tal vez por Denzel Boston tengas que irte un poco más atrás, tal vez por Kalen Rutledge tengas que irte un poco o un mucho más atrás, pero de entrada, eh, eh, la mejor opción y la más viable y la más segura y la más razonable es elegir mejor atleta disponible con el pick 21. Ya luego vendrán los movimientos agresivos, o veremos si llegan los movimientos agresivos, o los movimientos conservadores retrocediendo en el draft. Pero por lo pronto,
es mejor atleta disponible. ¿Quién? No sabemos. Hay que ver quién está disponible. Lo que sí, mis queridos amigos, y esto de verdad me parece que tendría que ser definitivo, hay situaciones, posiciones y jugadores que los Steelers deberían evitar a toda costa. Eh, ¿Qué es lo que tienen, en mi modo de ver, qué es lo que tienen que evitar los Steelers? Primero, entrar en pánico por el quarterback. No sabemos si Aaron Rodgers va a pronunciarse antes del draft. ¿Pero qué creen? Aunque no se pronuncie Aaron Rodgers, los Steelers no pueden, ni deben, ni tienen que caer en la tentación de elegir a Ty Simpson. Ty Simpson y la posición de quarterback es algo que tienen que evitar los Steelers a como dé lugar en la primera ronda. Es más, a Ty Simpson lo deben de evitar en cualquier ronda. Bueno, en la séptima no, pero en cualquier ronda, ¿sí? Primera, segunda, tercera, cuarta ronda, evita a Ty Simpson por completo, ¿sí? Pero suponiendo, repito, que Aaron Rodgers decida que ya no va a jugar o no se pronuncie, no deben de caer en esta tentación los Steelers. ¿Por qué? Porque Ty Simpson no es un quarterback calibre NFL. Si los Steelers eligieran a Ty Simpson con el pick número 21, estarían eligiendo una segunda versión de Kenny Pickett. Así de fácil, así lo voy a poner. Es un tipo que ni siquiera podemos calificar de un One Year Wonder. O sea, un One Year Wonder fue, por ejemplo, Joe Burrow, porque salió campeón, y fue una maravilla su año. Este güey ni fue maravilloso, ni llevó a Alabama al campeonato, ni nada parecido. Este no es un One Year Wonder, es un jugador con 15 partidos como titular. Es decir, solamente tuvo una temporada como titular en Alabama en 4 años con los quarterbacks malísimos que tiene Alabama. Perdón, yo sé que a muchos les encanta que si Tua Tagovailoa y que si la chingada y la divino envuelta en huevo, la realidad es que Alabama no tiene buenos quarterbacks, ¿ok? Y este güey es egresado de Alabama y no pudo ser titular en 3 años en Alabama hasta su cuarto año. Me parece que no tendría que ser ni siquiera opción Ty Simpson. Steelers debe evitarlo a como dé lugar. ¿Qué otra posición debe evitar Steelers en la primera ronda? ¿O qué otras posiciones? Running back. Tienes 2 running backs y viene una buena clase de running backs. Elegir running back en la primera ronda es porque vas a agarrar a un tipo como Villan Robinson, a un tipo como Jeremiah Love, a tipos que te van a cambiar la ofensiva. Y este año solo hay uno, es Jeremiah Love y se va a ir muy pronto. Cualquier otro corredor, los Steelers lo deben de evitar en la primera y en la segunda ronda. Yo sé que ya el señor Pierce también de Notre Dame es una tentación muy grande para muchos, pero la verdad, sin ser un mal jugador, me parece que no es la posición, ¿sí? Tercera ronda empieza a elegir running backs. ¿Qué otros jugadores o qué otras posiciones deberían evitar los Steelers? A como dé lugar. Centro. Tienes a un centro top 3 de la liga. No quieres meterlo en problemas. No quieres meterlo en situaciones de dudas. Tu centro es Zach Frazier, te quedas con Zach Frazier, es un tipo resistente, se ha lesionado un par de veces, pero nada grave, siempre regresa, tiene un espíritu brutal, es un líder dentro de la cancha, no necesitas otro centro. Y en un momento dado,
tienes al señor McCollum. Entonces, no necesitas ir por un centro. Receptores hay muchos, pero este año hay uno que particularmente yo sí lo evitaría a como diera lugar. Y se trata de Mackay Lemon. Es un tipo talentosísimo, pero sería como volver a elegir al señor George Pickens. ¿Sí? Si en primera ronda puedes elegir a Jordi Tyson, a Omar Cooper o a Denzel Boston, perfecto. Pero no tomes a Mackay Lemon. Mackay Lemon de verdad tiene Fruit Loops en el cerebro. ¿Hay que atender la posición de receptor? Sí. Tal vez en primera ronda, sí. Pero evita Mackay Lemon. Gran talento, cero cerebro. Para ese tipo de talento está Jordan Tyson, está Omar Cooper, está Denzel Boston. Creo que esos son los mejores receptores que puedes tomar en la primera ronda por encima de Mackay Lemon. En el caso de las posiciones defensivas, hay que evitar en primera ronda un corner. Creo que tenemos dos corners muy buenos. Seguramente llegará el contrato multianual de Joey Porter Jr. Y vienen buenos corners para la segunda ronda, para la tercera ronda. La clase está profunda. O sea, hay tipos, por ejemplo, en segunda ronda se puede caer Brandon Cissé hasta después del 53, se puede caer de Angelo Pons hasta después del 53. Chris Johnson, que ya fue de visita a Pittsburgh, también se puede caer después del 53. Keontae Scott, es un tipo para segunda ronda, que además está como mandado a hacer para los Steelers. Para la tercera ronda está Dalen Everett de Georgia, está Malik Muhammad, está Takari Davis, en fin, hay para bastantes rondas. Evita en primera ronda un corner, ¿sí? Evita también un pass rusher. Se supone que te estás deshaciendo de alguien para darle entrada, o que estás considerando deshacerte de alguien para darle entrada a Nick Herbig. ¿No sabes qué? No lo elijas en primera ronda. ¿Quieres ir por un pass rusher? Porque pues hay que suplir a quien vayas a cambiar. Este, en rondas más bajas hay tipos muy valiosos. Está Malakai Lawrence en segunda ronda, que a mí me fascinaría en segunda ronda ese muchacho. Ese sí lo tomaría yo en segunda ronda. Está para tercera ronda Danny Dennis Sutton de Penn State. Está Mikhail Camara para la tercera ronda. Perdón, para la cuarta ronda, lo mismo que Tyreek Sapp, lo mismo que Mason Rager, Max Llewellyn, Jaden Curry, que está como para la sexta ronda. En fin, hay buenos pass rushers en esta clase, sin ser la más profunda, hay buenos pass rushers, aunque ya sabemos que una vez que elijan uno, van a empezar a caer en cascada muchos. Otra posición que para mí, para mí, tendrían que evitar en la primera ronda es tackle defensivo. Yo sé que es una posición prime, ¿sí? Tackle defensivo es una posición prime y es una posición importante, ¿sí? Caden McDonald puede ser una solución para muchas cosas, pero tipos como McDonald también hay más abajo, también, o como Kristen Miller, hay más abajo. A quienes deben evitar los Steelers a como dé lugar en la primera ronda, evitarlos por completo son a Caleb Banks y a Peter Woods. De entrada son tipos que no van a tener un impacto inmediato, que los van a tener de alguna forma
que completar su desarrollo, porque Peter Woods es un junior y Caleb Banks ya se le pasó y a mí personalmente no se me hace tan bueno. En la tercera ronda perfectamente podrían elegir a Darrell Jackson Jr. de Florida State, que es un monstruo de 337 libras, que puede ser un tackle nariz. Está Dontai Corleone, que es otro monstruo de 335 libras, también como para la cuarta ronda más o menos. Está Xavier Harris de Mississippi, para la cuarta, quinta ronda. En fin, hay buenos jugadores en rondas medias y bajas. Yo no creo que tengan que ir por alguien en una ronda tan alta. Eh, y esas definitivamente serían las posiciones que yo evitaría en la primera ronda, además del linebacker interno. El linebacker interno, en este momento tienen uno que puede ser el gran linebacker de tres downs que los Steelers necesitan, se llama Peyton Wilson, y hay buenos complementos. Entonces, elegir en primer, imagínense deshacerse de este muchacho Patrick Quinn para elegir un linebacker en primera ronda. Pues no, ¿verdad? No. O sea, lo eliges tal vez en segunda, tal vez en tercera, tal vez en cuarta, ¿sí? Pero no en la primera ronda, ¿sí? O sea, en segunda te puedes encontrar perfectamente a Rodríguez, en tercera o cuarta te puedes encontrar perfectamente al muchacho de Oregon, eh, ahorita no me viene el nombre a la memoria, ahorita se los digo, déjenme lo busco rápidamente, pero es un buen linebacker, la verdad. A mí me agrada bastante. Se llama, y él es como para tercera, cuarta, Bryce Butcher. En tercera ronda puedes agarrar perfectamente a Kyle Lewis de la Universidad de Pittsburgh, que es un muy buen linebacker. En segunda ronda puedes agarrar a Jack Goldey también, no nada más a Jacob Rodríguez, sino a Jack Goldey. Y más abajo está Jack Kelly de Brigham Young, está Eric Gentry de USC, que ese es más un híbrido, está Jaden Duggar de Louisiana Lafayette, ya como para la séptima ronda o incluso un drafted, o sea, opciones las hay, no agarres un linebacker en la primera ronda. Para mí, tendrían que ir, esa es mi opinión, es mi gusto, o la Vaivega Joane, o por un receptor, eh, o por un tackle en la primera ronda. ¿Sí? Las demás o un safety, si es que es un safety que vale la pena. Halsey posiblemente caiga, pero hoy no sé si sea para el pick 21 o más atrás. ¿Sí? McNeil Warren, no sé si sea para el 21 o más atrás. Esos son los casos en los que se pueden echar para atrás en el draft pool, ¿no? Pero hoy por hoy me parece que esas, o sea, o vas por Olava y Vega, Joane, o vas por un tackle ofensivo, pensando pues que Broderick Jones se va a jugar su contrato, pensando en desarrollar a alguien para cuando se vaya Broderick Jones, o vas por un receptor. No hay más. Por lo demás, poco sabemos. Esto es lo que a mí me gustaría, pero de lo que a mí me gustaría a lo que hagan los Steelers, pues hay mucho trecho. Lo cierto es que quienes lleguen en el draft, los vamos a apoyar con todo y vamos a, este, a esperar que desarrollen de la mejor forma posible. ¿Sí? Repito, ojalá no caigan en pánico por el coreback. Corebacks hay mejores que Ty Simpson en rondas más atrás. Ustedes saben quiénes son los corebacks de mi gusto. Y por lo demás, talento hay en este draft, en buena cantidad, en buena calidad,
Tal vez sea una de las primeras rondas con menos talento que haya. Se habla de que hay entre 11 y 15 reales jugadores de primera ronda. No nos alcanza. Si queremos una primera ronda, habría que invertirle y subir. Pero el talento que llegue, me parece que este staff y este nuevo impulso que va a recibir la franquicia de los Steelers con el cambio, van a lograr desarrollarlos para traernos algo bueno. Más allá, repito, de si Rodgers decide o no jugar, los Steelers no deben de cambiar su objetivo y su plan del quarterback, donde hoy por hoy la primera opción, si no está Rodgers, es Will Howard y tendría que llegar alguien en el draft. ¿Quién? El mejor posible. Para mí, el mejor posible sería Drew Allard. Hay para quien sería otro. Para mí es Drew Allard. Pero si no llega Allard, al que llegue, ojalá lo desarrollen y lo vamos a apoyar con todo. ¿Sí? Ya veremos qué es lo que pasa. Se vienen días movidos. Vamos a ver si nos dan pistas con las visitas pre-draft. Vamos a ver si Aaron Rodgers se decanta por llegar. Vamos a ver si logran negociar a Patrick Quinn. Vamos a ver si logran negociar a alguno de los linebackers externos, que insisto, yo no creo que vayan a negociar a TJ Watt. Yo no creo que los Steelers estén listos para dejar a TJ Watt ir y tampoco creo que TJ Watt esté listo para irse. Él sabe que tiene algo que demostrar, que debe algo y yo creo que se va a quedar. Pero pues pudiera ser Herbig, que yo no lo cambiaría por su edad, pudiera ser Highsmith, que sabemos que es muy bueno, pero también se ha vuelto propenso a lesionarse. No sabemos por dónde vayan a ir en ese sentido y si se vaya a hacer, porque en un momento dado tal vez no cambian a nadie y tenemos un roster muy fuerte, aún sin cambiar a nadie. Se meterán en problemas, sobre todo con Nick Herbig, pero pues tiene un año de contrato y todavía tiene que cumplirlo. Entonces, ya veremos qué es lo que ocurre, mis queridos amigos. El draft se acerca y esperemos tener, repito, mayores señales de hacia dónde podrían ir los Steelers. Mientras tanto, seguiremos haciéndonos nuestras imágenes mentales de lo que podría venir. Soy Carlos Ortega, los espero en el siguiente episodio de Steelers Zone Extra, el podcast de Steelers 360. No se lo pierdan en ninguna de nuestras plataformas, no se lo pierdan en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en YouTube Music. Ahí busquen Steelers Zone Extra y podrán escuchar las tarugadas de este amigo suyo. Mientras tanto, los dejo. No se pierdan los lives allá en YouTube. El lunes, 8 de la noche, allá estaremos. Descansen, tengan buen fin de semana. Hasta la próxima.